I believe laws exist to protect people and society, but it's also true that there are those who exploit legal loopholes to commit wrongdoings. Perhaps knowledge of the law is necessary to fight such evils. My name is Casey. Justice is the order of society, said Aristotle, an ancient Greek philosopher. Order, I get that. It refers to the rationale required for a society or such to be in this state of organization. But what is justice? It's a term that defines the correctness of human actions, but what's considered right can vary based on era, regional characteristics, religion, race, and various other factors. For instance, during war, defeating the enemy was justice, and for followers of certain religions, adhering to their teachings is the highest form of justice. But in today's society, harming an enemy is a crime, and for those not affiliated with a religion, they might not find justice in its doctrines. This has turned into a philosophical discussion, but it makes me wonder how Aristotle would explain it. I believe that creating and upholding rules for a safe and secure society is the justice demanded in our current world. I've always pondered about justice. This was largely influenced by my father, but I think it's also a part of my inherent nature. My father had strong convictions and despised injustice and wrongdoing. He often explained to my younger brother, who's 4 years younger than me, in age-appropriate, simple words about how people should be. Even as a child, I found his talks convincing and deeply impactful, and I was greatly influenced by them. Considering innate nature, being born as his daughter, I suppose genetically, his influence is the most significant. It was around middle school when I started taking an interest in law. At that time, TV dramas about prosecutors, judges, and lawyers were successively airing and gaining popularity. Though I was a strong-minded middle school student, I followed the trends like everyone else. What set me apart was my deep interest in the nature of those jobs, and seriously pondering what I would do in their place. Of course, like any regular viewer, I also admired the popular actors, and fell in love with the band singing the theme songs. That's how I became drawn to the world of law and legal studies. I haven't publicly admitted that my interest stems from the popularity of these legal dramas. Even if I was just a fan of the dramas, they genuinely captivated me, leading me to aspire to study law in college, where I was admitted and graduated with excellent grades. It's odd to say it myself, but I worked hard and learned a lot about law in those 4 years. After graduating, I was uncertain about my career path, so I worked in a field that piqued my interest for a couple of years, gaining life experience before my interest in legal work returned. Eventually, I secured a position at the Bar Association, overseeing lawyers in the state. Working in the legal field broadened my perspective on society. I became dedicated to finding ways to help the underprivileged who, faced with societal injustices, had no choice but to surrender without resistance. This quest became my life's work, and I immersed myself in it. So engrossed was I that time flew by, and before I knew it, I was nearing 30. It was then that the president of the Bar Association where I worked suggested a transfer to a bar association in Boston. According to him, Boston was fraught with problems, and he believed my efforts could help cleanse the city. Pleased that he recognized my abilities and intrigued by the new challenge, I accepted his offer. In the U.S., becoming a lawyer requires a membership in a state bar association, a private organization overseeing lawyers' activities. Since lawyers work at law firms, bar associations don't directly handle cases from clients. One of my roles was managing a legal consultation service for the public. There are far more people in legal distress than commonly thought, and I wanted to help as many as I could. Law firms and individual lawyers have their specializations, like criminal law, civil cases, traffic accidents, or divorce issues. Within the area overseen by our bar association, there was a firm notably dedicated to public legal consultations. Though it was partly a business strategy to attract clients, their active engagement in less profitable areas clearly showed their commitment to helping the public. Stanley, a lawyer at this firm, was actively involved in our legal consultation service. I admired his approach, always considering the citizen's perspective. Casey, the consultation desk is open until 5 p.m. today, right? Let's try to help as many people as possible. Thank you as always. I think it's going to be busier than usual today.
Stanley listened attentively to each client and offered precise advice. In cases where advice wasn't enough, he carefully explained the necessary costs before suggesting they use a law firm's services. His intent to help those in trouble, rather than mere profit, was clear. Of all the lawyers I've met, Stanley is among the very best. As we spent more time together, Stanley and I grew closer, discussing various matters including work. Once, he mentioned being troubled over a case he was handling. I cautiously asked about the case, prefacing with, "If it's okay to ask." Though he might have thought it was pointless to discuss it with a staff member like me, he showed no such reservations and shared the details. While he probably did so casually, I was thrilled that he trusted me and wanted to help in any way I could. The case had 2 key points, and as I listened, possible solutions began to emerge. I chose my words and expressions carefully to avoid seeming presumptuous and share my thoughts. He genuinely appreciated my input. "Wow, I hadn't thought of that." "Thanks, that's really helpful," he said with an untroubled smile, and I rediscovered his broad-mindedness and rich humanity. About half a month later, Stanley came to me looking delighted. "Thanks for your advice the other day. Everything went well just as you suggested, Casey." The client was satisfied, and it even boosted my reputation. "I'm glad I could help. You know, Casey, you're really knowledgeable about law and adept to problem solving. Did you ever work as a paralegal at a law firm?" "Oh, no, I just studied a bit of law. It helps with my job at the administration office." I had to be vague in my response, not able to give a straight answer. "I see, but you're really talented and smart. So, as a thank you, would you let me treat you to a meal?" Although I hesitated, Stanley insisted, saying, "Please, I'd really like to treat you to dinner," and I ended up accepting the invitation. I couldn't refuse outright, but deep down I was genuinely pleased. The restaurant Stanley chose was stylish yet relaxed, suitable for adults, a new experience for me who had always been focused on work. He was a great conversationalist, never letting me get bored. He spoke passionately about his job, but also had interesting hobbies outside of work. Our conversation wasn't one-sided. He skillfully engaged me, making it a pleasant exchange of words. As the evening seemed to be drawing to a close, Stanley said, "Thanks for joining me today. I invited you under the pretext of thanking you for the other day, but I've wanted to ask you out for a long time. I'm glad I finally got the chance, and I don't want it to be just for today." After these words, Stanley seriously asked me to be his girlfriend. Having never been approached like this by a man, I was initially stunned, but soon found myself naturally responding, "Yes, I'd be happy to." Our relationship began, and I found the new essence it added to my daily life refreshingly delightful. Stanley frequently consulted me about work, and my earnest efforts to help seemed to be precisely what he needed, as his work was going smoothly. Seeing him happy made me happy too. I felt like a wife supporting her husband from behind the scenes. Just thinking about it made me blush, as my mind wandered to the idea of marriage. As if God had read my thoughts, Stanley proposed, "Casey, will you marry me?" presenting a ring. In my heart, I exclaimed, "Thank you, God." And so we got married. I never imagined I'd be a married woman until recently, and it felt incredibly surreal. My parents and younger brother blessed our union, and I was truly happy. My uncle, who had always adored me since I was young, congratulated me on my marriage but looked troubled. My father explained that my uncle was probably feeling sad about me, whom he considered like a daughter, getting married. Married life was full of trial and error, but those challenges were enjoyable. The sense of satisfaction from each new discovery was undoubtedly what happiness felt like. I continued working, discussing with Stanley, who gladly accepted it. So I strived to manage the household chores diligently. We both work, so let's not leave all the housework to you alone. We should cooperate as a couple, right? Stanley's considerate words deeply touched me. We celebrated our first wedding anniversary together with a toast. However, I've been worried about something concerning Stanley lately. First, he stopped working at the public consultation desk. He also stopped showing up at the Bar Association and seemed to consciously avoid front desk duties at the law firm. He must have his own vision and thoughts about his work. It's sad that he hasn't shared them with me, but I understand men want to make their own decisions.
What's more concerning is that he's been coming home late. At the beginning of our marriage, he would rush home after work unless there was unexpected overtime, and we'd spend time together. But gradually, he started coming home later, and it's not uncommon for him to return after midnight now. Stanley, are you that busy with work? If so, I'm worried about your health. Please try to come home earlier. It's work. Can't help it. Don't worry unnecessarily about me. But it's natural for a wife to worry. You often come home after the date changes. So what? I'm working hard. By the way, I have a business trip this weekend. A business trip? Why? What kind of case requires that? Stop nagging. It's necessary, so I'm going. It would be nice if you could just see me off happily. Stanley waved his hand dismissively and retreated to his room, sounding annoyed. That weekend, he really did go on an overnight business trip. Though it's not unheard of for lawyers to travel, I thought it was quite rare. When Stanley returned, he brought back a local delicacy as a souvenir, but I wasn't happy at all. His late returns continued, sometimes not coming home until the day had changed, and occasionally he was away for weekend work or business trips. Once, I found a long hair on his suit when he came home. Was it just an accidental attachment? But what kind of situation would lead to such an accident? My mind was in turmoil, desperately trying to make sense of things, but it was all in vain. I witnessed something that made it all clear. One day, when Stanley said he was going for work on a weekend, I decided to go out to the city for a change of scenery. Walking towards my favorite store in the downtown area, my eyes caught sight of someone emerging from a nearby alley, and I froze in place. It was Stanley, who was supposed to be working at that time. Just seeing him there at this hour was surprising enough. But what shocked me more was the woman walking beside him, their fingers intertwined like lovers. I was surprisingly calm. So, that's how it is, I thought to myself detached. Without realizing it, my feet followed them. About 10 minutes later, they disappeared into an entertainment district. That night, I sat quietly on the living room sofa, waiting for Stanley to return. At 12:30 a.m., he came home humming a tune, but when he saw me sitting there, he gasped in surprise. "Welcome back, Stanley. You seem to have had a good time. Hard work, right?" "You're up? Good time. It was work, not exactly fun. Today, I went to the city. I saw you and a woman entering a suspicious place. How long have you been cheating?" Stanley flinched for a moment at my words, but quickly recovered. "What are you talking about? That's a big misunderstanding. If you saw us, you should have called out. She's a client. We had a meeting in that lounge, that's all." "Really? Just a meeting in a lounge? And you had to pick up a key at the front desk? That's an interesting system. I didn't know that." I spoke coolly, suppressing my emotions. "You saw that far? Even so, you can't just conclude it's cheating. What if I was just escorting her to her room?" "Really? You're quite kind to your clients." Stanley, sensing my attitude of seeing through everything, retorted angrily. "Ugh, this is so annoying. There's no proof of me cheating, right? Anyway, I have something to say. It's a good opportunity. Let's get divorced. I'm tired of you." "Stanley, you think of me like that? We've been married just over a year. Is there no love left?" Facing me, Stanley changed completely and began to speak. "Love? There was only a little at the beginning. I thought you looked younger than your age, so having you as my wife wasn't bad. And you're good at solving problems, so I thought you might be useful." "That's a terrible thing to say, looking younger than my age." "It's the truth. I thought you'd be useful, but you weren't. A disappointment. So you're no longer needed. I'll divorce you and marry someone more useful to me." I had once thought Stanley was a wonderful man, but perhaps this was his true self. With my limited experience in love, I couldn't see through Stanley's real nature. That was frustrating. "So, you cheated because of this?" "Come on, how many times do I have to say it? Is there any proof of me cheating?" "Our divorce? Well, let's call it irreconcilable differences. A 50-50 split." 50-50? But that doesn't sound right. Wouldn't this be a case for claiming compensation in a divorce trial? Compensation in a divorce trial? Where's the proof for that?
Haha, if you can provide proof, I'll give you $500,000. Stanley was confident, believing he wouldn't be exposed. To me, that seemed foolish, and I couldn't help but laugh, ruining my attempt to remain cool and collected. Are you sure about that? Stanley's face contorted in surprise at my sudden change of demeanor. Your partner was Sarah, right? The receptionist at the office. You thought her father, who owns a big law firm, could be useful to you. How do you know about Sarah? Sorry to say, but even though we're married, I didn't share everything with you. I'm capable of many things. Like this, for example. I handed him a piece of paper. Stanley trembled in disbelief as he looked at it. It was a written statement from Sarah promising she would never see Stanley again. After witnessing them together today, I had waited and caught them coming out. Though they split up immediately, I managed to speak with Sarah alone. Since Stanley returned home late at night, he likely went out somewhere after the incident, but that's beside the point for now. I approached Sarah after she was left alone and informed her that I was aware of her involvement and the affair. Knowing who I was, she was visibly shaken. I took her to a nearby restaurant. There, I made her write a statement agreeing not to engage in any sexual or communicative relationship with Stanley in the future. Taking her to a public place ensured the statement was written voluntarily, without coercion or threats. Seeing the statement, Stanley gripped it tightly, shaking. Just writing this means... Yes. The statement doesn't apologize for the affair, but it essentially admits to it. You, as an excellent lawyer, understand this could be a significant piece of evidence in court, right? Stanley began to shake with the statement in his hand. Of course the statement was a copy, so tearing it up wouldn't matter. Then I presented Stanley with further proof of the affair. WhatsApp conversations between him and Sarah, receipts from restaurants they frequented on dates, and more. Since when did you gather all this? The confidence Stanley had earlier vanished, and his face turned pale. I'm glad to hear I'll be receiving $500,000 in compensation. My investigative skills and knowledge were honed after graduating from college, working at my father's detective agency. My father's sense of justice was put into practice by leading a company that exposed societal injustices. Drawn to my father's work due to a shared sense of justice, I spent 2 years studying and training in investigation, partly influenced by a detective TV show at the time. Perhaps, like when I aspired to enter the world of law, this was another sign of my lack of personal growth. However, this experience proved invaluable in my later work. The work is... I slowly pulled out a badge from my pocket and pinned it on my chest. Why do you have such a badge? Stanley's eyes widened in disbelief. The badge I wore was a lawyer's badge. Sorry I didn't tell you. I am a lawyer, just like you. Normally after college, one would proceed to law school, but I joined my father's agency for training and later enrolled in law school, eventually becoming a lawyer after completing the JD program. The president of the Bar Association where I first found employment was my uncle. Wanting to work broadly for the public, I requested to be affiliated with my uncle's office. I also placed my name at my uncle's law firm and gained experience as a lawyer. With my uncle's help, I managed to juggle these two roles, although it was physically demanding. My investigative skills, honed at my father's office, often proved necessary in legal practice. Over the years, my name became known in the legal world. I transferred to the current Bar Association in Boston, recommended by my uncle, while continuing to work at his firm and serving as a member of the disciplinary committee. When a lawyer commits an act of violating the law, it is first deliberated by the ethics committee of the Bar Association they belong to. If the committee deems the act intolerable, it is then brought to the disciplinary committee for review and possible sanctions. As someone in a position to judge lawyers, I had refrained from revealing this fact, even to my husband. Stanley, now aware of my true identity, was in a state of shock. Stanley, it seems you've been quite bad. A person of sound judgment has filed a complaint, and the disciplinary committee has already started to take action. What Stanley was doing, simply put, was guiding people in tax evasion. At the public consultation desk, he identified financially struggling individuals and craftily proposed tax evasion, teaching them the methods and making money from it. How could you? How could you find out all this?
Stanley cried out in despair. His belief that he wouldn't be discovered was absurd. Subsequently, Stanley was arrested by the police. His tax evasion guidance was not just a solo act. He was the mastermind of a large, organized operation involving multiple people. The FBI, conducting an undercover investigation, stepped in. The prosecutor in charge of the case was my brother. My brother, like me, had pursued a career in law and had been appointed as a prosecutor. As a side note, this achievement enabled him to transfer to the FBI, which he had been aspiring to. The disciplinary committee is currently deliberating on Stanley's case, and it's likely he will face the most severe sanction, disbarment. Disbarred lawyers lose their license for a certain period, and very few are readmitted upon reapplication. The divorce with Stanley was finalized. I plan to claim the maximum amount of compensation, though it won't reach $500,000. However, I doubt a convicted, unemployed Stanley will have the capacity to pay. My uncle apologized to me. He had suspected something amiss under the current Bar Association's management and hoped that I would uncover it by transferring there. At that time, he didn't know the details and had no idea who the culprit was. But he felt uneasy about my marriage to Stanley, a lawyer of the same Bar Association. It all made sense why he had a troubled expression when I announced my marriage, but it wasn't his fault. It was my shortcoming for not seeing people's true nature. I'm determined to avoid losing trust in people because of this incident. I want to continue using the law for the good of society and for justice. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien.
Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien,
pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Thyssen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Thyssen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado.
Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación, todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije, hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso.
Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre. Aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara.
Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. O, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza?
Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos.
Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.